Muchas gracias. En primer lugar, María Dolores Madrid, muchas gracias por tu amabilísima presentación. Y por supuesto a los profesores José Luis Sergio y Agustino Martínez por su amable invitación de permitirme estar hoy aquí con todos ustedes y sobre todo por la iniciativa, yo creo que es una iniciativa pues, muy valiosa, el conmemorar por los 400 años de la obra de Bozzio. Creo que es una magnífica excusa. Yo mismo acabo de hacer otra parecida, conmemorando los 50 años de la obra de Robert Nozick, Aquí estoy Utopía. Y la verdad es que sirve muy bien porque se congregan personas realmente interesadas y se avanza mucho en el conocimiento, porque es como una relectura. En este caso, 400 años después, en el caso de Nozick, pues 50 años. Creo que es una iniciativa muy beneficiosa para la cultura y efectivamente pues acababa ya el año 2025 y apareció esta iniciativa que yo mismo había pensado en su día quién hará esta reunión científica, pero veía que nadie lo hacía y decía, bueno, pues va a quedar en el olvido. Por eso cuando recibí esa invitación me quedé doblemente contento, más que por invitarme a mí, que también, sobre todo por hacer la reunión y que los españoles pues que también conmemoremos a Bozzio. Bueno, el tema de que voy a hablar media hora aproximadamente y está el pequeño handicap que ya sí se lo dije a nuestro querido amigo José Luis, que claro, él y yo vamos a hablar de lo mismo. Como yo hablo primero, le voy a chafar, le voy a destrozar su ponencia. Encima que me invita, digamos que es una invitación siniestra, es una invitación perversa para él. Entonces, bueno, lo que realmente aquí nos congrega es un manuscrito de Derecho Natural que escribe Piraña, que en buena medida se lo voy a dejar a él, pues insisto, como cortesía académica, y yo pues voy a hablar de otras cosas. Como solo tengo que hablar media hora, pues creo que es fácil. Pues les haré con una pequeña introducción sobre el personaje, que es muy desconocido en España, Diego Piraña. Hablaré un poquito de su manuscrito para justificar mi presencia aquí, por supuesto. Y hablaré pues, de su labor como prefecto en la Universidad de Nápoles, en la que está durante 40 años, y ahí pues, realiza pues, una actividad muy interesante en pro de la defensa de la autoridad tradicional, de los grandes autores de la escolástica, de los grandes autores tradicionales como Cicerón, como Aristóteles, y participa pues, en lo que se ha llamado la guerrilla entre los ancianos, los antiguos y los modernos, tomando pues, una postura decidida en favor de los antiguos. Bien, esto sería un poquito pues, la estructura de esta pues, pequeña charla, conferencia, que me gustaría compartir con todos ustedes. El tema del derecho natural es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho. Yo cuando empecé en la universidad de profesor, mi primer año, en los albores de los tiempos, en 1995, fue sobre el derecho natural. Todavía existía el derecho natural, por lo menos en la Universidad de Zaragoza. Luego, pues bueno, hay que reconocer que toda esta serie de maestros salomones y de sabios figueros que rodean la Universidad Española, pues decidieron que el derecho natural ponía a Franco y que había que eliminar, y que el derecho natural pues era como una especie de, bueno, de pseudociencia, pseudo-religiosa, ultracatólica que teníamos que existir para la universidad. Se quedaron más anchos que panchos, porque toda esta caterva de sabios, al parecer desconocían que el derecho natural es uno de los instrumentos fundamentales para resistirnos al poder absoluto de los reyes y al poder absoluto de ese derecho positivo en el cual nos permitía velar pues, que existía un derecho natural, un
derecho natural, de diversas ramas, derecho natural protestante racionalista, con autores como el propio Gocio, como Pufendorf, como Genecio, bueno, nuestros grandes autores que efectivamente no son los adalides del absolutismo, ni mucho menos. Pero bueno, lo cierto es que el derecho natural desapareció. En el caso de la propia Universidad de Zaragoza, todos se cargaron la filosofía del derecho y nos han venido dando ética durante 10 años. Y en el nuevo plan de estudios, pues afortunadamente, en parte gracias a mí, aunque yo no sea nadie, pues hemos conseguido volver a introducir filosofía del derecho. Pero Zaragoza va a tener una generación de una docena de años en el que los alumnos no saben nada de filosofía del derecho ni de derecho natural. Nada, pues se saben pues, el código ético de la abogacía, el código ético de la judicatura, cosas que a mi juicio pues, son bastante secundarias. ¿Por qué me interesa especialmente saber de aquí? Porque yo creo que esa historia del derecho natural aparece reglada en español, en castellano, en 1712 con un manuscrito de un autor aragonés llamado Vincenzo de Vidania. Estamos hablando de 1712, un manuscrito de la Academia de la Historia. Pero es que luego el primer tratado de derecho natural escrito y publicado en lengua castellana es el aragonés, es Claudio Foz, en 1820. Entonces es curioso que en mi tierra, que Aragón, pues ha patrocinado el primer manuscrito de derecho natural, con unas claras referencias a Rocio, Vidania, y luego el primer tratado de derecho natural escrito en lengua castellana. A mí me gusta, pues bueno, cuando voy a las conferencias, siempre de apuntar ejemplares de mis libros que tratan, pues si alguna persona bueno, de los que están escuchando les resulta de interés, pues lo pueden coger. El librito morado haría referencia al Tratado de Derecho Natural de Claudio Foz, que bueno, insisto, es muy importante porque es el primero. En realidad no es un tratado de filosofía del derecho, es más filosofía moral, pero no dejaré de tener un interés, ese librito morado. Y sobre Diego Vidania, que es de lo que voy a hablar hoy, también he traído algún ejemplar. Los cuadernitos blanco y rojo, pues a mí me interesa, por supuesto los puede coger esos por acá. Bueno, Vidania, vamos a empezar colocando al personaje. Vidania pues nace a mediados del siglo XVII, pertenece pues a una familia, vamos a decir, de ciudadanos oscenses, nace en Huesca y es bautizado. Es hijo único, a los 3 años queda huérfano de padre y todo esto le va a condicionar. Él va a estudiar en los jesuitas de Huesca y luego estudia en la Universidad Sertoriana. En la Universidad Sertoriana. Conviene que me acerque más al micro. Sí. En la Universidad Sertoriana, él va a estar como profesor de cánones, de sexto, de digesto viejo, incluso va a ser el rector. Pero le va a ocurrir una cosa, que la universidad en el siglo XVII pues es como la universidad del siglo XXI. Es una universidad gremial, en la cual hay un señor feudal, que es el catedrático, hay unos oficiales, que son los profesores normales, entre comillas lo de normal, y luego están una infinidad de vicarios que son los aprendices. Entonces, esto que ocurre en el siglo XVII, ocurre en el XVIII, ocurre en el XIX, ocurre en el XX, ocurre en el XXI, y desgraciadamente va a seguir ocurriendo hasta que el sistema explote. Vamos a decir, hasta que la corrupción final explote. Y yo, Vidania, yo transcribo en el cuadernito, en uno de los dos, creo que era el rojo, transcribo sus 3 hojas de servicios. Vamos, tiene
más méritos que todos los demás juntos, pero sin embargo perdió ya en todas las plazas. Él escribe una carta muy famosa, tiene una correspondencia muy rica, Anastasio Kirchner, que es un personaje cultural de la época muy importante, que le dice que no tiene los suficientes recursos económicos para poder ganar las cátedras y que va a tener que dejar la universidad. Sin más comentarios. A partir de ahí, pues él ha contraído matrimonio, pero su mujer fallece rápidamente, fallece a los pocos años. Y él se encuentra con 40 años, viudo, sin plaza en la universidad y da un viraje importante a su vida. Acabaría la primera etapa, que yo he denominado la etapa aragonesa, y empezaría una segunda etapa, que es lo que podríamos llamar la etapa italiana. Él se hace sacerdote, ese mismo año ingresa en la Inquisición como oficial de la Inquisición y bueno, va a empezar un meteórico cursus honorum que le va a llevar en 1693 a ser nombrado prefecto de la Universidad de Nápoles y capellán mayor del reino. Durante 40 años va a ejercer el cargo. Estamos hablando de 1693. En 1700 pues, muere Carlos II y se inicia pues, ese cursus honorum, se corta de cuajo. Él era, digamos, austracista. Va a apoyar a don Carlos y va a caer en desgracia, bueno, como buen aragonés, va a caer en desgracia de los filipistas. Mi daño era buen aragonés, yo también, y por tanto no puedo perder la ocasión, ese minuto, de referirme al asunto. Digamos que nos vamos a encontrar ante una crisis sin parangón, la Guerra de Sucesión Española, en la cual, pues bueno, independientemente de que Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca apoyen mayoritariamente, porque yo estoy estudiando respecto a Zaragoza, y el concepto de Zaragoza, dependiendo de quién va ganando la guerra, se va pronunciando a favor de uno de otro. Y no voy a decir nada de los eclesiásticos. En Zaragoza el eclesiástico siempre gana la guerra. Entonces, eso de que Aragón apoyó absolutamente al archiduque y por tanto tenía que pagar, pues bueno, es muy relativo. No hay una rebelión generalizada de Aragón contra Felipe, punto primero. Y en cuanto a la pretensión de la autoritas absoluta que pretende tener Felipe IV de Aragón, V de Castilla, pues eso, con todos los respetos, lo podría tener en Castilla, lo desconozco, pero desde luego en Aragón no. A partir de aquí, pues Aragón 1707, con Valencia tenemos la batalla de Almansa y nos viene, pues, bueno, lo que yo no he visto en toda la historia de Europa. Nos eliminan las Cortes, el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno, el Justicia de Aragón, no son dentro del derecho. Ojo, del 29 de junio de 1707 al 30 de junio de 1707. Los aragoneses y los valencianos se encuentran en una situación gravísima. Bueno, en este contexto, estamos hablando de la Guerra de Sucesión, es cuando Diego Franco de Villalba, que es la edición facsímil, esto sí que es muy recomendable si a alguien le interesa, la edición facsímil del documento que elabora Diego Franco de Villalba para recuperar el derecho privado aragonés, que se recuperó en 1711, gracias a este manuscrito. Ahí tienen el facsímil, que creo que es un documento para la historia del derecho aragonés, el más importante de la moderna. Diego Franco de Villalba, en un momento de enorme crisis jurídica, elabora su manifiesto. Diego Vincenzo de Vidania, en un momento de enorme crisis cultural, elabora el suyo. El manifiesto de Diego Franco de Villalba es de 1710, el manifiesto,
de Diego Franco de Villalba es 1710, el de Diego Vincenzo de Vidania es 1712. Y ambos están en lucha. Franco de Villalba lucha contra la imposición por las armas de los castellanos y franceses contra la cultura jurídica aragonesa. Diego Vincenzo de Vidania lucha contra las corrientes del racionalismo protestante, el cartesianismo, el materialismo, la revolución naturalista, que se intentan imponer pues, a esa autoridad tradicional en la que se basaba pues, la propia monarquía católica española, con los grandes autores de la escolástica, como Santo Tomás, o con los grandes autores tradicionales, como podría ser, por supuesto, Aristóteles o Cicerón. Hablaré un poquito de este manifiesto, aunque insisto, no le quiero avisar a nuestro querido compañero José Luis y por tanto lo haré de forma breve. Pero es un manifiesto esencial porque, desde luego en España, es el primer manifiesto, el primer manuscrito en lengua castellana sobre derecho natural, pero es que además recoge a los hermanos Rocio, recoge a Müller, recoge a Pufendorf, recoge a Hobbes, es que recoge a todos. Luego, pues, aventuraré una hipótesis de cómo es esto posible. Bueno, Vidania escribe este manifiesto, este manuscrito en 1712 y luego, 2 años después, como prefecto de la Universidad de Nápoles, pues realiza 2 informes para responder a las peticiones de un jurista y sacerdote italiano llamado Pietro Monterna y luego a la propia ciudad de Nápoles, en la que en ambas peticiones solicitaban pues, una reforma importante del plan de estudios napolitano. Aquí sobre todo pues, me interesa hacer una referencia a ese ideario universitario de Vidania y cómo, pues bueno, cómo interpreta la posibilidad de poner el derecho político y cómo interpreta o cómo ve la posibilidad de poner una cátedra de derecho natural. Me he dado 10 minutos para cada apartado y ya se me acaba el primer apartado, que es el biográfico, por tanto, simplemente consignar que Vidania va a estar pues, hasta 1733 como prefecto de la Universidad de Nápoles y como capellán mayor del Reino de Nápoles. Participará, pues, presidirá todas las oposiciones de profesorado y en 1733 pedirá renunciar a su cargo y al año siguiente pues, ya fallecerá siendo enterrado en la iglesia de Santa Ana de Palazzo en Nápoles. Bueno, lo cierto es que tiene una muy rica biografía y es un personaje mucho más conocido en Italia que en España. Vamos a hablar ahora también, pues eso, 10 minutitos escasos sobre el manuscrito. Y luego, pues, José Luis profundizará. El manuscrito, ya digo que surge en un momento de crisis, una crisis cultural muy importante, en el que pues, los partidarios de la modernidad dicen que aquí estamos y que hay que cambiar, hay que eliminar pues, esas coyunturas religiosas que parecen atrapar la filosofía, especialmente de los autores de la escolástica, y que hay que avanzar. Bien, en este contexto, pues Diego Vincenzo de Vidania va a sorprender en Barcelona con un manuscrito de 675 páginas, escrito en castellano, en el cual
pues va a dar su propia visión del derecho natural. El derecho natural innato en la mente de los hombres y sus efectos. Así se intitula el manuscrito. Lo primero que nos sorprende es que está escrito en lengua castellana, cuando el vehículo habitual siempre es el latín. De hecho, el latín favorecía la transmisión de ideas entre los eruditos europeos. ¿Por qué escribe Vidania en español? En castellano. Podríamos dar varias posibilidades. Él pone en el título derecho natural innato en la mente de los hombres y sus efectos. Punto. Escríbelo para su propio uso, Diego Vidania. Escríbelo para su propio uso. Claro, si lo escribe para él mismo, es razonable pensar que lo escribe en su lengua materna en vez de latín. Pero luego, cuando nosotros leemos el manuscrito, hay continuas referencias al lector, para que profundice en tal materia, para que mire tal otra. Bajo mi punto de vista, la idea inicial de Vidania debió ser la publicación del manuscrito. Pero, como es un manuscrito plagado de autores prohibidos por la Inquisición, y él es miembro además de la propia Inquisición, pues posiblemente al final pues se lo pudo pensar mejor. Añadió el pequeño corolario que escrito para su uso, no lo publicó y se evitó pues la censura de sus propios compañeros. A partir de ahí, el elenco de autores que cita pues es tremendo, porque cita desde Aristóteles, Séneca, Ulpiano, San Pablo de Tarso, San Agustín de Hipona, Isidro de Sevilla, Tomás de Aquino, Francisco Suárez, Domingo Soto, Molina, Vázquez de Menchaca, todos nuestros autores, digamos, más clásicos, pero es que también cita, atención, a Jacob Müller, a Beckler, a Christopher Bachmann, a Guillermo Grocio, a Hugo Gorcio, a Jan Bodino, a Thomas Hobbes, a Samuel Pufendorf. Es que cita a la creme de la creme, en ambos bandos. Es decir, no es un autor que coja y empiece a hablar de Santo Tomás de Aquino y de Vitoria. No, es un autor que está haciendo pues, un magnífico compendio de autores en ambas posturas. Es cierto que él, pues luego lo comentaré, es especialmente beligerante con dos autores que son Thomas Hobbes y Samuel Pufendorf. A Pufendorf lo considero un poquito como el paradigma de la abstracción protestante, del racionalismo protestante. Y en cuanto a Thomas Hobbes, pues bueno, Thomas Hobbes es un autor que cita, que cita prácticamente todos los autores de la época, y como decía antes el profesor Villacañas, cuando hablaba también de negocio, es que todos tienen como en Vidania de Pasa, tiene como un aroma hobbesiano. Luego estarán a favor o estarán en contra de Hobbes, pero claro, es que Thomas Hobbes es el que nos da una opción de contrato social que estás a favor o estás en contra, pero tendrás que citarlo y tendrás que rebatirlo, tendrás que comentarlo. En cualquier caso, mientras Pufendorf y Hobbes son no son queridos por Vidania, lo contrario es Hugo Grocio. De Hugo Grocio llega a decir que es una autoridad de primer orden y su libro político debe servir de horizonte y guía para intentar resolver cualquier controversia que plantee el derecho público. Hugo Grocio. A partir de aquí, pues bueno, él presenta un manuscrito en el cual se puede observar una cierta coincidencia con el de Príncipes de Guillermo Grocio, una coincidencia sobre todo temática, lo divide en 20 capítulos,
Los primeros capítulos son los que a mí me interesan, son los relacionados con el derecho natural, que irían del 1 al 9. A partir del 10, pues serían los efectos del derecho natural sobre las instituciones, algunas instituciones jurídicas y algunas figuras. De esta segunda parte, ya lo ha hablado con José Luis, él se va a centrar más. Yo simplemente quería pues, comentar algún puntito relacionado exactamente con el derecho natural. Bien, en el capítulo inicial pues nos hace una diferenciación entre derecho natural, entre ley positiva y entre filosofía moral. No puedo entrar ahora aquí en el asunto. También hace pues, unas ciertas divisiones en el ámbito material del derecho natural y siempre cita a Hugo Grocio, a Guillermo Grocio y a Johann Jakob Müller como sus tres grandes argumentos de autoridad. A partir de aquí, pues recalca la importancia de Dios como causa eficiente para el derecho natural e incide en que es Dios el que ha puesto en los corazones de todos los hombres pues esa concepción que nos permite distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo no bueno, y otorga un papel pues absolutamente fundamental a la presencia de Dios, como ya digo, como causa eficiente del derecho natural. Tiene un capítulo, creo que es el capítulo 7, especialmente interesante porque nos habla del derecho natural de las cosas públicas. Y en este pasaje, pues él entra a analizar lo que denomina la errada opinión de Hugo Grocio. El profesor Faustino Martínez nos habló del asunto. En largo entendido, yo tuve la poca fortuna, alias ninguna fortuna, de no poder llegar a la exposición del profesor Faustino, pero me consta que él estuvo hablando de la ausencia de Dios, en cierto modo, en el pensamiento de la Grocio, que es, digamos, el punto en el que los grandes intérpretes españoles católicos que suplen a Grocio, digamos, que más les incomoda y que más intentan, pues, reformular. No, realmente, si para Grocio el derecho natural, las leyes naturales tendrían existencia, aunque Dios no existiera, para Diego Vidania esto no es posible. Esto es el error de Grocio. Pero es un error que Vidania intenta, pues bueno, reconstruir y continúa adelante, porque Dios para él pues es el que realmente ha metido esas leyes innatas en los corazones y en las mentes de los seres humanos. De especial interés también las referencias al derecho a la existencia, que usted también pues, nos ha hablado antes en su intervención. El derecho a la existencia es otro de los puntos esenciales. Vidania considera, y aquí tiene pues, ese aroma jovesiano que es difícil de quitarse para muchos de estos autores, Vidania considera que en el momento en el que tú haces la renuncia a tus derechos como sociedad, como pueblo, esa renuncia es irrevocable. Y es irrevocable, cito, porque aquel derecho natural de poder resistir lo ha prohibido la causa urgentísima de la paz y tranquilidad pública, porque de otra manera no podría conseguirse y todas las repúblicas serían un perpetuo y continuo desorden. Sin embargo, el derecho de elección, el derecho primitivo de elección del gobierno se mantiene. Efectivamente, los individuos formando un grupo social son libres de elegir la forma de gobierno que deseen y el gobernante que deseen. Ahora bien, una vez que la han elegido, el derecho de resistencia se elimina, salvo, Vidania da dos opciones, cuando el gobernante ataque a Dios o cuando el gobernante ataque la vida de sus súbditos.
Solo en estos dos casos pues había la posibilidad de resistirse al tirano, de rebelarse. No voy a entrar en ello, ya lo he perfilado un poquito en la introducción, pues a mí me causa una cierta sorpresa ver cómo el manuscrito, en estos puntos que podría introducirse un poquito con la actualidad política que estábamos sufriendo. Hay que recordar que escribió en 1712. El decreto de nueva planta que permite recuperar derechos a bienes privados 1711. Barcelona no ha caído, Mallorca tampoco, y tenemos un mallorquín ilustre. Pues parecería razonable que Vidania hubiese hecho una referencia al asunto, pero Vidania únicamente observa que aquí hay un peligro que es el cartesianismo, que va a hablar muy mal de Descartes, y va a incidir, bueno, Vidania es un erudito, y Vidania pone entre la de juicio a Descartes donde dice, atención, que aquí hay un médico y filósofo español llamado Gómez Pereira, que en Medina del Campo ha escrito Cogito ergo sum. Y el libro de Gómez Pereira lo tiene Descartes en su biblioteca, pero no lo cita. Por tanto, Vidania pone, a mi juicio, con muy buen sentido, en duda al propio Descartes cuando el Cogito ergo sum procedía de Medina del Campo de un monte llamado Gómez Pereira. Es una muestra de erudición. El manuscrito está completamente lleno de muestras de erudición. Vidania viene de Huesca, él forma parte del grupo de Lastanosa. Lastanosa es el gran erudito ostense, pero es que luego en Nápoles forma parte del grupo de Vico, del montista Vico. Entonces, claro, Lastanosa, Vico. No es de extrañar que Vidania tenga esta riqueza de fuentes. Un Vico que, por cierto, no hay que olvidar que empieza a traducir el derecho de la guerra y la paz de Ocio. Y es un Vico al que, ahora lo comentaré ya en la última parte de la intervención, al que Vidania quería concederle la cátedra de Derecho Natural en la Universidad de Nápoles. Bueno, el manuscrito, concluyo esta segunda parte de mi exposición, a partir del capítulo 10 y hasta el 20, lo que busca es la aplicación de los principios obtenidos por el derecho natural sobre algunas figuras e instituciones jurídicas. Y esto, bueno, figuras pues, como el matrimonio, el divorcio, el repudio, el hurto, el asesinato, la poligamia, los contratos, las obligaciones. De esto nos hablará nuestro querido compañero José Luis a continuación. Bueno, y entramos en la última parte de mi intervención, que es, vamos a echar una ojeada al ideario que mostró Vidania en su labor como prefecto de la Universidad de Nápoles. Porque el manuscrito es de 1712, es un manuscrito, ya lo he dicho, riquísimo, lleno de referencias a Bogrocio, a Miguel Bogrocio, a Müller y a los autores de la escolástica española y los autores clásicos. Pero es un manuscrito singular que aparece con un champiñón y desaparece, o viene continuado por otros escritos de Vidania. Pues bueno, Vidania 2 años después se ve ante la tesitura de informar por escrito a 2 peticiones de un sacerdote y filósofo llamado Pietro Montejna y de la propia ciudad de Nápoles. Son 2 peticiones distintas que van sucesivas. Y él pues va a responder en castellano, y en sus respuestas pues podemos siempre sacar, sin excesiva dificultad, pues lo que podríamos denominar su ideario universitario. Dentro de este ideario universitario, en el que yo en este foro pues no me puedo tampoco centrar, pues nos habla, por ejemplo, de la libertad, la petición de Montejna es, por encima de todo, libertad de cátedra. Que cada profesor
pueda explicar a los autores católicos que considere oportuno. Villanueva se muestra completamente contrario a la libertad de cátedra y dice, bueno, es que tenemos ahora una costumbre que viene con el siglo, y viene a decir que cualquier profesorcillo sin ningún tipo de conocimientos se cree capacitado para sustituir a Aristóteles o a Cicerón o a Santo Tomás para dar su propia doctrina. Y Villanueva dice que esto no es posible. Que cuando ese profesor realmente haga unos buenos tratados y haga una obra de consideración, será cuando tal vez podría ponerse no al nivel de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, pero sí tener argumentos suficientes para poder dar su propia doctrina. Pero eso es que cualquier profesor, pues para hablar de cualquier autor, a él le parece completamente inadmisible. Bien, habla también, por decir algo bueno, porque lo anterior, pues bueno, es más que discutible. Por ejemplo, sí que se muestra muy favorable a la implantación de una biblioteca. La Universidad de Nápoles no tiene biblioteca. Pide biblioteca y Villanueva dice que es una idea magnífica y que él mismo se va a encargar de hacer el catálogo de libros y que va a donar una parte muy importante de su biblioteca. Luego lo hizo. La biblioteca de Nápoles, de la universidad, en buena medida, los libros más valiosos antiguos son todos la biblioteca de Villanueva. Que por cierto no solo coleccionaba libros, sino monedas antiguas. Vico llegó a decir de Villanueva que era la máxima autoridad europea en monedas y en derecho romano. Y lo dice en Bautista Vico, no lo dice cualquiera. Villanueva debía ser un personaje francamente pues sobresaliente. Bueno, él se va a mostrar, y voy acabando ya, él se va a mostrar muy contrario a la implantación del derecho político, porque dice que el derecho político es algo sin interés. El derecho político es lo que emana de los gobiernos y que por tanto es mutable y que lo que no se puede pretender es que los catedráticos, los sabios catedráticos, pues tengan que estar como discutiendo y presentando una materia que va cambiando con el tiempo al capricho del gobernante. Se muestra completamente contrario a la implantación del derecho político en la universidad, pero sin embargo se muestra completamente favorable a la implantación de una cátedra de derecho natural, como no podía ser menos después de 675 páginas escritas 2 años antes sobre la importancia del derecho natural. Él juzga, cito, el posible establecimiento de una cátedra de derecho natural como altamente beneficiosa tanto para la Universidad Napolitana como para la sociedad en su conjunto y suplica, también cito textualmente, a su majestad sea su provisión por concurso y que en cualquier caso, antes de tomar decisión alguna al respecto, se le oiga lo que represente sobre ese asunto. Él lo que quiere es establecer una cátedra de derecho natural de base borociana. ¿Por qué? Bueno, porque, y esto queda muy bien explicitado en su manuscrito, el verdadero objetivo que él plantea es la conciliación efectiva de las ideas de Hugo y Guillermo Grocio, la conciliación efectiva, digamos, de ese ius naturalismo racionalista con la autoritas tradicional defendida por la escolástica española, una autoritas tradicional que, insisto, está basada o tiene su origen pues, en Aristóteles, en Cicerón, etc. Esa conciliación, para poder, a partir de los filtros de su propia formación religiosa, filosófica y jurídica,
ofrecer una alternativa válida, pues sobre todo a ese derecho natural racionalista de Samuel Pufendorf, que a él le resulta pues ya extraordinariamente combativo. La idea de Vidaña es, en realidad, pues mantener la monarquía católica española basándose en unas fuentes tradicionales, en esa lucha que decíamos antes entre lo antiguo y lo moderno, pero toma un Bogrocio como basamento. Y realmente lo que él va a hacer no es, a mi juicio, lo que dijo Víctor Tau. Víctor Tau es la primera persona que analizó, jurista argentino, que analizó el manifiesto en manuscrito. Para Víctor Tau, el manuscrito de Foz supone pues una sorprendente, por temprana asimilación del diario de Bogrocio. Yo creo que no es una asimilación, es una conciliación. José María Iñurritegui, que es el otro autor que ha trabajado el asunto, es más extremo que yo. Él dice que realmente lo que hace es intentar obstaculizar el racionalismo protestante europeo a través de una relectura de la obra de Bogrocio. Bien, puede ser una asimilación, Tau, puede ser una obstaculización, Iñurritegui, o puede ser una conciliación, que es la que se escribe diciendo. Pero en cualquier caso, lo cierto, y acabo ya, cuando Diego Vidaña muere, en 1734, podríamos hacer una pequeña recreación, si me permite, poético-metafórica, y Diego Vidaña muere con un breviario de oraciones en su mesilla, muere con unas notas dispersas para un futuro manuscrito que nunca escribió, y muere con un pesado volumen de la patrística de la escolástica española. Pero unas pocas horas antes de morir, mientras yace en la cama, suspiró satisfecho. Suspiró porque entendió que en esa tirilla de los ancianos, de los antiguos contra los modernos, él supo resistir los ataques del cartesianismo, supo resistir los ataques del naturalismo, del empirismo, y se mantuvo fuerte promoviendo pues, la autoridad tradicional de los autores clásicos, Aristóteles, o de los autores escolásticos como Santo Tomás. Y en el momento de morir, Diego Vidaña estuvo satisfecho porque la fortaleza de la escolástica española todavía se mantenía frente a los embates de la modernidad. Muchas gracias.